ejército, un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. Buenas noches, Generación de Fuego, un placer saludarlos esta noche. Vamos a adorar al Señor todos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la palabra de Dios, en el libro de Santiago 5:13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Que esta noche podamos presentarnos delante de ti con un corazón limpio, con un corazón puro, Señor. Te rogamos que en esta noche podamos disponernos para adorar todos juntos, Señor, que todas nuestras cargas puedan ser liberadas, porque el Espíritu Santo se mueve con libertad en esta hora de la noche, en el nombre de Cristo Jesús. Enséñame a amarte y
eterna. Señor, solo tú eres aquel que nos llena, solo tú eres aquel en quien estamos completos, Señor. Solo tú eres digno de ser adorado y de ser exaltado. Solo en ti estamos completos y llenos, Dios. Por eso te adoramos, Señor.
encontramos, Señor, en tu amor. Encontramos más de lo que merecemos en tu amor, Señor. Encontramos más de lo que esperamos en tu amor. Señor, tú excedes toda expectativa. Tú sobrepasas, Señor, nuestros sueños. Tú sobrepasas lo que en algún momento podemos llegar a soñar. Señor, tú excedes nuestras ilusiones y nuestros ideales. Eres más de lo que podemos imaginar y lo que podemos pensar. Señor, en ti encontramos más. En tu amor encontramos más. Señor, ayúdanos a hacer lo que dice esta canción. De verdad, dejarlo todo por ti. Dejarlo todo por tu amor. Y hasta nuestro último aliento, Señor, adorarte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Empieza a orar al Señor, empieza a rogarle a Dios cuánto lo amas. Dile a Dios cuánto lo amas, dile a Dios cuánto te apasionas por estar en la presencia de Dios. Dile cuánto te apasionas por estar adorando al Señor en esta noche. Entrega ahí su vida a Él, adórale a Él con todo el corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús, te lo ruego que tu presencia se pasee en la casa de cada uno de los jóvenes de que están viendo este culto, Señor, que tu presencia toque sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a adorarle al Señor con una alabanza más. Vamos a movernos, vamos a, si puedes saltar o danzar ahí en la presencia del Señor, vamos a hacerlo. Da un paso al frente.
gozado en este tiempo de alabanza y vamos a disponernos en el tiempo de la palabra. Saca tu Biblia, tu cuaderno y que Dios, porque Dios hoy quiere darte algo a tu corazón. Espero que lo reciba con mucho amor. Amén. Dios los bendiga. Hola Generación de Fuego, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a nuestro culto juvenil. Y a todas esas personas que nos ven por primera vez, sean bienvenidos. Este es su espacio y el hogar de Dios para todos. En este momento, muchas personas de nuestro Ministerio Juvenil Generación de Fuego, adultos entre ciertas edades, hacen parte de nuestro encuentro 2021, el primero que se hace después de un año de pandemia. Tristemente no lo habíamos podido hacer, pero nuevamente vemos cómo Dios nos respalda a través de este evento nuevamente. Felicitamos a todos esos valientes que en este momento están allá luchando por una libertad, por una restauración y porque Dios es nuestro galardón, el que pelea por nosotros. Y para todas esas personas que tienen familiares en el encuentro, recuerden que para el día sábado y domingo vamos a estar en la casa iglesia recibiendo las encomiendas. El sábado vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Y el domingo vamos a estar publicando por medio de nuestras redes sociales en qué horario vamos a estar. Si tú no tienes un familiar en el encuentro, pero quieres hacer parte, puedes enviar una promesa o un dulce a una de las personas. Recuerden que los miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro culto semanal con nuestros pastores. Los sábados a las 6:30 de la tarde, nuestro espacio de Generación de Fuego. Y el domingo a las 10 de la mañana. Recuerden que esos 3 servicios son de modo virtual, por el canal de YouTube o por Facebook. Y recuerden que a las 5 de la mañana de lunes a viernes nuestro pastor Carlos va a estar en Mañanas con Dios. A partir de este martes nuevamente se inició esa fidelidad de nuestro pastor para que hagamos parte también de esas mañanas con Dios. Es mejor dar que recibir y saber esos tesoros de los cielos que Dios nos tiene preparados. En pantalla les va a aparecer el número de cuenta para que dejen sus diezmos y sus ofrendas y que el reino de Dios se siga extendiendo acá en el sur y en todo el mundo. Dios les bendiga. Hola iglesia, Dios te bendiga. Qué bueno y agradable es que tú te puedas conectar esta noche con nosotros en este servicio web de Generación de Fuego. Hace precisamente algo como un año estaba empezando esto de la pandemia y yo sé que para muchos ha sido difícil, para otros no tanto, para algunos ha sido tiempo de pérdidas, otro tiempo de levantarse, de reivindicarse, de migrar a algo mejor. Entonces espero en Dios que Él esté cumpliendo su propósito en sus vidas y que el día de hoy tengamos un corazón abierto y dispuesto a aprender lo que el Padre quiere enseñarnos a nosotros. Entonces, no siendo más, vamos a empezar pues como con una oración, entregándole este tiempo en las manos a Dios. Ustedes se preguntarán por qué esto es como que un poquito diferente a lo que veníamos viendo en este 2021, y es que en el día de hoy tenemos ciertas personas de nuestra iglesia que están en encuentro. Salieron ayer viernes en la noche y hoy yo sé que ha sido un día de bendición para ellos, y por eso queremos que tú el día de hoy te conectes con nosotros, estemos orando, aprendamos, y de hecho esta palabra que vamos a compartir el día de hoy tiene algo de relación con lo que es ir a un encuentro. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y a que usted en su casa se disponga para orar. Dios, yo te quiero dar primeramente gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por habernos sostenido hasta el día de hoy. Gracias por todo lo que nos has dado, por cómo nos has ayudado y por los lugares donde nos has ayudado, Señor Jesús, a superar dificultades. Ponemos este tiempo delante de ti para que tú seas disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, seas hablando a nuestras vidas y podamos, Señor, vivir un cambio en el día de hoy y tu palabra, Señor, nos alimente y nos nutra. Amén y amén. Bueno, iglesia, para el tema que vamos a trabajar el día de hoy, si usted de pronto lo vio ahí en el título de este video en YouTube, se llama Él es mi Padre, y va a estar basado en lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 32.
Listo, entonces vamos a leer esta porción de la palabra, pero antes yo quiero que hagamos algo. Ahí ustedes en casa van a ir rápido por sus Biblias, si no las tienen a la mano, van a buscar este versículo que yo les di, Lucas 14, versículos 25 al 32. Si quieren, ponen el video en pausa ahí un momentico mientras que van por la Biblia, y quiero que juntos vamos a leer este mensaje, pero que me copien en el chat qué título tiene en sus Biblias esta porción de la palabra. Algunas Biblias, la mayoría, tienen unos títulos. Escríbanme ahí qué título es para que veamos qué relación tiene más o menos con el tema que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces espero que ahí me estén dejando los comentarios y ya vamos a empezar a leer la palabra. Dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, si usted puso ahí en los comentarios que esta porción de la palabra se llamaba lo que cuesta seguir a Cristo, es muy bien. Ahí en casa usted se puede dar un aplauso, o con los que usted está. Qué bueno esta porción de la palabra y lo que nos enseña, lo que cuesta seguir a Cristo. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo que cuesta seguir a Cristo con que Dios es mi Padre? Bueno, vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando esto. Yo para esta ocasión, y que empecemos como a desarrollar nuestro tema, vamos a tomar esta porción de la palabra, pero un poquito como de atrás, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces vamos a ver como esas tres razones por las cuales cuesta ser un discípulo de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es esa primera razón que nos da la palabra? Desprendimiento material, ¿cierto? Lo podíamos tomar como desprendimiento material. En el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando hablamos de que renuncia a todo lo que posee, ¿qué significa eso? Pues renunciar a los bienes, a el trabajo, a la familia. Eso es lo que normalmente se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Renunciar a todo lo que posee es dejar carro, casa, tirados, dejar las responsabilidades, dejar de un lado como todas las cosas y solamente centrarnos en Dios. Eso es como, si uno lo toma literal, eso es lo que quiere decir. Pero Dios es un Dios de orden. Él no va a querer que nosotros dejemos las cosas tiradas y ya, sino que Él quiere que nosotros seamos responsables con las bendiciones que Él nos ha dado. Él nos ha hecho sacerdotes y administradores de las bendiciones, los dones, los talentos, el trabajo, la familia que ha puesto a nuestro alrededor. No se trata de hacer todo a un lado y dejarlo tirado, no. Se trata de que esas cosas que hay en mi vida no sean mi prioridad, que el estudio no sea mi prioridad, que el trabajo no sea mi prioridad, sino que sea Dios mi prioridad. Esas son bendiciones, son talentos, son cosas que Dios nos da, pero no para que nosotros nos encerremos en eso, sino para que lo sepamos administrar. En el modo que nosotros administremos bien esas bendiciones que Dios nos da y nos despeguemos de lo material y lo utilicemos más bien como una herramienta de bendición, entonces Dios se va a glorificar. Y ahí vamos a empezar a ver como el contraste. Si yo puedo olvidarme un momento del trabajo cuando sé que Dios necesita mi tiempo y puedo hacer esas cosas, esa separación tranquilamente, quiere decir que yo aprendí a dejar las cosas.
cuando yo me puedo separar de lo material o las responsabilidades fácilmente cuando Dios me lo pide, ¿cierto? Habrán otros casos en los que Dios sí nos pide tiempo completo para su obra y ya ahí sí, Él nos va a dar la sabiduría, la inteligencia por medio de su Espíritu Santo para dejar todo lo que hay a nuestro alrededor y centrarnos en eso. Pero Dios ya es el que nos va a ir instruyendo a cada uno conforme sea necesario. Y esto nos lleva al segundo punto, ¿cierto? Si nos vamos de abajo hacia arriba, ¿cuál es la segunda vez en la que nos dice que no podemos ser sus discípulos? En el versículo 27, cuando nos dice la palabra, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, el que no lleve su cruz, ¿cierto? Entonces, ¿qué punto podríamos estar tratando aquí? Llevar nuestra cruz. ¿Qué cuesta para nosotros ser discípulos de Dios? Llevar nuestra cruz. ¿Y qué es llevar nuestra cruz? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere la palabra cuando Jesús nos dice que llevemos nuestra cruz para poderlo seguir? Dios nos está pidiendo que no nos quedemos de manos cruzadas, sino que hay algo que nosotros debemos hacer que no es fácil. Hay cosas que tenemos que llevar a nuestras espaldas que no son fáciles. Muchas veces lo podríamos tratar como las cargas, ¿cierto? Cargas emocionales, cargas espirituales, cargas mentales, cargas físicas aún. Ese tipo de cosas son la cruz que nosotros debemos de llevar. Usted allá en casa y yo muy bien sabemos que todos sufrimos luchas muy diferentes en diferentes ámbitos de nuestra vida. Tenemos dificultades, tentaciones, pruebas diferentes. Hay una cruz que debemos de tomar en nuestro hombro. Son esas cosas que quizás sabemos que nos va a doler dejar, que nos va a doler llevar, que nos va a doler asumirlas, pero lo debemos hacer. Debemos de llevar esa cruz, asumir quizás en algunas ocasiones nuestro pecado y llevar ese pecado delante de Dios, ir con ese pecado detrás de Dios para podérselo entregar, porque Jesús nos dice, tomen su cruz y llévenla, porque debemos de llevar esa cruz hacia Él. En la palabra nos enseña que nosotros debemos de llevar nuestras cargas a Él, porque nuestra carga es pesada, pero la de Él es liviana, y cuando nosotros la ponemos delante de Él, cuando nosotros ponemos nuestra cruz, cuando nosotros ponemos nuestra cruz delante de Dios, entonces Él nos va a dar una carga más liviana para llevar. Entonces, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús es tomar esas cosas que quizás no nos gusta tener en nuestra vida, que debemos de llevar, y las llevamos delante de Jesús. Él las toma como nuestra cruz que le damos a Él, y Él nos va a dar una carga más liviana. Entonces, por eso como discípulos debemos de llevar nuestra carga, nuestra cruz delante de Dios, para que Él pueda tomar el control de ella. ¿Listo? Y en tercer punto que tenemos en el versículo 26, que nos menciona de por qué cuesta ser un discípulo, y creo que es uno de los más difíciles de entender, porque pues la primera vez que yo lo leí yo dije, pues ¿cómo Dios me va a pedir a mí eso? Entonces, ¿qué dice la palabra? Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Podríamos decir, wow, es que Dios, ¿por qué me pide eso tan radical, cierto? Eso es lo primero que de pronto se nos viene a la cabeza así. Es como de las primeras veces que escuchamos este versículo, pero Jesús directamente no se refería a que debemos despreciar a nuestros padres, odiarlos, porque inclusive también nos enseña que honrar a padre y madre va a tener bendición en nuestra vida. Es una promesa para nuestra vida, que va a alargar nuestros días. Entonces la palabra obviamente nunca se va a contradecir, no nos puede estar diciendo que honremos a nuestros padres y luego que los despreciemos, ¿cierto? Aborrecerlos, eso es una palabra muy fuerte. De hecho, Jesús se cree que dijo estas palabras en arameo, y si vamos como una traducción mucho más correcta, podría decirse que este texto dice realmente, si alguno viene a mí y no pone en último lugar a su padre y madre y sus hermanos y sus hermanas y a su esposa e hijos y también a su propia persona, no puede ser mi discípulo. En otra traducción nos lo dicen de esta manera, no es aborrecerlos, es ponerlos en último lugar. ¿Y por qué? Porque Dios nos dice que pongamos en último lugar a nuestro padre, madre, hermanos, hijos, amigos, conocidos, aún nuestra propia vida.
porque Él sabe que las voces de las otras personas, si no están bajo la voluntad de Dios, pueden ser voces que nos hagan caernos, que nos hagan flaquear, que nos hagan desmayar y no cumplir ese propósito de Dios. Puede que la voluntad que Dios tiene con nuestras vidas no sea la manera en que ellos nos ven a nosotros, o no es el camino por el que ellos quieren que nosotros atravesemos. Y a pesar de que quieren nuestro beneficio y que nosotros estemos bien, quizás no van a querer que nosotros hagamos esas cosas, y si es la voluntad de Dios, las debemos hacer, así a ellos no les guste. Entonces ahí es donde debemos de tener en cuenta esta palabra, ponerlos en un segundo plano, siendo Dios el primero, ¿cierto? Porque vemos un ejemplo muy práctico de eso, y que literalmente es como una misma ocasión en la que Jesús dijo estas palabras. Y es en el libro de Mateo, en el capítulo 16, que dice la palabra en Mateo 16, versículos 21 al 25, para que comprendamos un poquito mejor esta palabra. Del 21 al 25 dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vemos que aquí Jesús una segunda vez menciona esto de tomar la cruz y seguirle. Pero antes de eso, Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Jesús les dice: es que yo voy a morir, y Pedro le quiere decir como que: ay, no, venga, no es tiempo de que usted muera, nosotros le vamos a ayudar, no va a pasar por eso. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, ¿cierto? Entonces, una palabra muy fuerte, así como la que nos dijo anteriormente en aborrecer padre, madre, hijos, hermanos, ¿cierto? Son palabras muy fuertes, pero él no lo está diciendo en el sentido de que los despreciemos, sino que son tropiezo para nosotros, porque la voluntad de Dios va primero a nuestro beneficio o lo que nosotros querramos. Y ahí es donde está lo difícil de entender que nosotros debemos de pagar un precio por ser discípulos de Dios, poner a todo en segundo lugar y dejarle a Dios el primero. Entonces yo sé que de pronto muchos en casa pueden decir: es que sí, Dios es el primero y es muy fácil poner a Dios en el primer lugar y yo lo hago, pero hay otras personas que quizás no. Por ejemplo, retomando lo del encuentro, estas personas que estaban hoy en el encuentro, quizás algunas no lo sepan, pero ese encuentro con Dios es algo trascendental en la vida de un creyente, en la vida de un seguidor de Cristo, en ese camino de convertirnos en discípulos de Dios. ¿Por qué? Yo fui a un encuentro por allá en el 2010. En ese año, en el 2010, yo ya llevaba unos 3, 4 años de asistir a la iglesia como adolescente y cierta parte pues como en los jóvenes. Ya yo tenía ciertos conocimientos de Dios, pero yo conocía a Dios de lo que había escuchado, de lo que se hablaba de Él en la iglesia, de lo que yo pensaba que Él era, ¿cierto? Así como cuando uno le dicen el presidente, usted sabe que el presidente está ahí, que es una persona real, que existe, que sus decisiones van a afectarnos a nosotros directa o indirectamente, pero nosotros no cogemos un teléfono y llamamos y hablamos directamente con el presidente. Yo veía a Dios como de esa manera, como de que si es una persona de autoridad, de poder que debo respetar, está allá, le debo pedir, escribir y algún día le llegará, pero no como algo tan cercano, ¿cierto? Pero en el encuentro Dios se mostró a mi vida como ese padre cercano que está ahí, que yo veía que Él era mi padre. Es que Él es mi padre, Él es mi Dios. Cuando yo veía las cosas de esa manera, después de que yo llegué del encuentro, cuando me decían servir en la iglesia, ayudar en los ministerios, hacer las cosas,
yo lo hacía como de una manera tan diferente, con una actitud tan diferente, porque ya yo había tenido un encuentro con Dios, ya Él se había revelado a mi vida. A partir de ese encuentro, cuando tuve esa cercanía con Dios, esas dificultades pasaron a un segundo plano, ¿cierto? Y no quiero decir con esto que es que yo me olvidé de mi familia, de mi hermano, de mis proyectos, de mi trabajo, no. Antes le metí como más el 110% a mejorar cada una de esas áreas que yo tenía en mi vida, y no porque yo me quería encerrar en esas cosas, sino porque yo quería darle lo mejor a Dios. Y si Dios me había puesto en cierto lugar para estudiar, en cierto lugar para trabajar, era para glorificarlo a Él en medio de esa situación, de ese trabajo, de eso que estuviera haciendo, no dejarlo tirado, sino antes ser como Daniel, ser hallado 10 veces mejor que las personas que habían estado a mi alrededor. Entonces, ¿por qué esta prédica se llama Él es mi Dios? Porque un día en el 2010, prácticamente hace 10 años, 11 años, yo también fui a un encuentro y ahí Dios se me reveló como padre y se convirtió en mi padre. Y a partir de ese momento, el ser discípulo de Dios no ha costado lo mismo. No es tan difícil yo poner personas en segundo plano, porque yo sé que Dios se va a glorificar. No es tan difícil abandonar cosas que quizás quiero, me gusta o tengo, porque yo sé que Dios se va a glorificar. No es tan difícil yo tomar mis cargas, así me duela, y llevárselas a Dios, porque yo sé que Él las va a tomar y me va a dar su carga, que es más ligera para llevar. Servir en el ministerio se hace mucho más fácil y lo vamos a disfrutar, porque es la voluntad de Dios. Entonces, vemos que estas dificultades al principio quizás algunos venían pensando es que son difíciles de hacer, pero los que yo sé que han tenido un encuentro en realidad con Dios y han estado firme con Él, me van a dar la razón cuando digo que es mucho más fácil dejar en un segundo plano estas excusas y seguir el camino de Dios. Y si quizás para ti es difícil hacer estas tres cosas que estamos hablando hoy, que nos pide Dios para ser unos verdaderos discípulos, si quizás para ti se te ha hecho difícil o es muy duro, ves que no puedes con eso, entonces te invito a que, si ya tuviste un encuentro con Dios, sabes que tienes línea directa con Él. Enciérrate en tu cuarto, ora, clámale a Dios, habla con Dios y Él te va a ayudar, te va a dar las fuerzas, los medios para que puedas superar esas dificultades, ¿cierto? Pero quizás si no has tenido un encuentro con Dios, te invito y te reto a que te des esa oportunidad de tener un encuentro personal con Dios, para que Él se revele a tu vida y ya no seas más el mismo. Iglesia, muchísimas gracias por estar compartiendo este tiempo de bendición con nosotros. Vamos a orar para finalizar y entregar esta palabra que Dios nos ha entregado en el día de hoy, y que llegue a nuestros corazones y podamos hacer algo diferente con ella. Amén. Entonces, Dios, te quiero dar muchísimas gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Yo te pido que tú seas ayudándonos, enseñándonos, corrigiéndonos si es necesario, para que podamos llevarla en práctica, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer fuertes y firmes ante las adversidades y poder dar esos pasos de fe que tú nos pides para glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que tú eres digno, y bendice a cada uno de esos hombres y mujeres que están en este momento en el encuentro, para que sus vidas sean diferentes cuando ellos vuelvan de allá. Que esas decisiones que tomaron contigo sean decisiones firmes y fuertes, que no vuelvan a mirar atrás, sino que caminen hacia adelante con paso firme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias, Iglesia, por habernos acompañado hasta este tiempo, que están ahí pendientes, y yo sé que esta palabra, si usted abre su corazón, Dios va a hacer algo magnífico y sobrenatural con ella. También queremos anunciarles, para las personas que nos están viendo en vivo, que hasta las 8:30, 9 de la noche vamos a estar hoy recibiendo las encomiendas para esas personas que están en el encuentro. ¿Qué es la encomienda? Simplemente un detalle, un dulcecito, una carta que usted le quiera dar a esas personas que están allá, para que mañana que se las vamos a entregar, Dios bendiga sus vidas, la vida de ellos. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días a las 6:30.